Hola, los saluda el pastor Osvaldo Palmer de la Iglesia Cristiana El Calvario. Bienvenidos a esta su casa virtual, a este su espacio. Oramos por cada uno de ustedes, que Dios bendiga sus vidas y que Dios conceda las peticiones de su corazón. ¿En alguna ocasión ha orado por alguna necesidad en un mal tiempo, en un mal día, en esos días grises, fríos, oscuros, donde nos cuesta trabajo entender lo que nos está pasando? En la Biblia encontramos una oración de Jesús en un momento difícil, en una noche de jueves, en un lugar llamado el Getsemaní. La hora y el día que Jesús había hablado en un pasado, que el tiempo llegaría, que la hora se cumpliría, finalmente había llegado. En el Evangelio según San Marcos, capítulo 14, versículo 32 al 42, nos narra la Biblia acerca de la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní. Y la Biblia nos dice que Jesús tomó a Pedro, tomó a Jacobo, tomó a Juan y se apartó de los otros discípulos, se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y Jesús se apartó para orar. Recordemos que Jesús, cuando los discípulos le preguntaron, Maestro, enséñanos a orar. Y Jesús les enseña lo que hasta lo que hoy en día conocemos como el Padre Nuestro. Y uno de los puntos que narra el Padre Nuestro es que cuando nosotros oremos, la recomendación es que nos apartemos, entremos a nuestro aposento y oremos a Dios en secreto, en lo privado, y ahí platiquemos con Dios. A Jesús le gustaba aislarse también para orar en privado y para orar en secreto a Dios. Y vemos que en esta oración Jesús primeramente le dice a los discípulos que su alma estaba muy triste hasta la muerte. Jesús oró en un momento donde su alma estaba triste, donde las cosas no estaban bien, y Jesús ora en un momento muy atípico, muy difícil para él. Pero analicemos esta oración que Jesús hace en el versículo número 36. Dice la Biblia así, Evangelio según San Marcos, capítulo 14, versículo 36. Hemos visto que Jesús ora en un momento de tristeza y en un momento donde él empieza a experimentar una carga abrumadora sobre él. Y la oración de Jesús es la siguiente: Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Lo vuelvo a leer para ustedes. Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. El alma de Jesús estaba triste, Jesús se sentía triste, y Jesús, postrado en tierra, empezó a orar a Dios diciendo, Abba Padre. Su oración dirigida a Dios, al Padre. Tal como lo vemos en el Padre Nuestro, dice, Padre Nuestro que estás en los cielos. Cuando Jesús está ante el sepulcro de Lázaro, también dice, Padre, yo sé que tú me has escuchado. Nuestra oración va dirigida a Dios, debe ir dirigida a Dios, al Padre eterno, al Padre de las luces, al Padre de multitudes, aquel Dios que nos ha amado. Y debemos de estar totalmente convencidos y seguros de que el Padre nos escucha, de que el Padre también nos ve y que está atento a la oración y a los ruegos de sus hijos. Y dice, todas las cosas son posibles para ti. Cuando nos acercamos a Dios debemos de creer que hay un Dios poderoso. Y no solamente poderoso, sino un Dios que es todopoderoso, que todo lo puede, que todo lo ve, que está en cualquier lugar. Un Dios que es capaz de abrir un mar. Un Dios que es capaz de enviar maná del cielo. Un Dios que puede curar cualquier enfermedad. Un Dios que no conoce lo imposible. Un Dios poderoso, todopoderoso. Jesús le dice, todas las cosas son posibles para ti. Dios puede hacer cualquier cosa. Si atravesamos algún momento atípico, Dios está con nosotros y Dios puede rescatarnos de cualquier hoyo, por muy profundo que éste esté. Porque para Dios no hay nada que sea imposible. Orar a Dios creyendo que Dios lo puede hacer. Debemos de tener la plena convicción, la plena seguridad de que Dios va a obrar en nuestras vidas.
Dice después, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Debemos de entender que la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable, y que la voluntad de Dios se tiene que llevar a cabo en nuestras vidas, que Dios todo lo tiene bajo control, aún los tiempos grises, aún los tiempos oscuros, aún los tiempos de confusión, los tiempos de duda. Dios todo lo tiene bajo control. Dios sabe el por qué pasamos por esos momentos difíciles. Pero debemos de tener la plena seguridad de que Dios va a obrar de acuerdo a su voluntad. Dentro de lo que también conocemos como el Padre nuestro, Jesús dijo, hágase tu voluntad en los cielos como en la tierra. Entonces Dios obrará en nuestras vidas y la voluntad de Dios se llevará a cabo en cada uno de nosotros. Sometamos todos nuestros pensamientos y llevémoslos cautivos a la obediencia a Jesucristo. Más adelante vemos que Jesús, después de haber orado, regresó a ver a los discípulos, a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los encontró durmiendo. En 3 ocasiones Jesús regresó y los encontró durmiendo. Que nos enseña que Jesús había orado en 3 ocasiones, que Jesús clamó al Padre en 3 ocasiones pidiendo ser librado de esa copa, de no pasar por ese mal momento. Nos lleva también a pensar el apóstol San Pablo. Dice la palabra que el apóstol San Pablo también oró en 3 ocasiones. El apóstol San Pablo tenía un dolor en su cuerpo y oró a Dios para que Dios le quitara ese dolor. Sin embargo, Dios le dijo, bástate de mi gracia. Y fueron también 3 ocasiones las que el apóstol San Pablo oró. Pero también vemos que el profeta Daniel en el Antiguo Testamento acostumbraba a orar 3 veces al día. La Biblia nos dice, temprano yo te buscaré, de mañana vas a oír mi voz. Debemos de aprender a orar a Dios antes de iniciar el día, antes de empezar las actividades del día a día, poner todo en las manos de Dios. Vemos 3 necesidades diferentes, Jesús, Pablo, Daniel, 3 necesidades diferentes, pero una misma fe, un mismo Dios invencible. Oremos a Dios en todo tiempo. El apóstol Pablo nos recomienda orar sin cesar, orar en todo tiempo, bajo cualquier circunstancia de la vida, orar a Dios, al Dios que todo lo puede, al invencible, al único, al sabio Dios, al que es capaz de hacer las cosas aún más abundantemente de lo que nosotros podemos pensar o imaginar. Finalmente, dentro de esta oración, en el versículo número 41, dice de la siguiente manera, lo leo para ustedes: vino la tercera vez y les dijo, dormir ya y descansar, basta. La hora ha venido, he aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Descansa, basta. Cuando nosotros oramos, debemos de descansar en los brazos de Dios. Tener la confianza y la seguridad de que Dios va a obrar y que Dios va a responder y que Dios va a efectuar su perfecta voluntad en nosotros. Aquí Jesús les dice dormir ya y descansar, basta. Es decir, descansa. Si estás pasando un momento atípico, un desgaste emocional, mental, por alguna situación que no ha salido favorablemente, descansa en Jesucristo, descansa en Él, descansa en los brazos de Él. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Venid a mí todos los que están cansados y trabajados, y yo los haré descansar. En Cristo encontramos el oportuno descanso. En Él encontramos el descanso de nuestra alma, pero también el descanso mental. Él rejuvenece nuestras fuerzas, nos da nuevas fuerzas para salir adelante. Pero descansemos en Él. Si pasamos por un momento atípico, estamos pasando un momento difícil donde pensamos que Dios no nos está escuchando, donde pensamos que Dios ha cerrado sus ojos, sus oídos ya no están inclinados hacia nosotros, estamos equivocados. Dios te ama, Dios está con nosotros, Dios escucha la oración. Sus ojos siguen abiertos de noche y sus oídos siguen inclinados al clamor de sus hijos. Dice el libro del profeta Jeremías, clama a mí y yo te responderé. Clamemos a Él,
bajo cualquier circunstancia de la vida. Mira el Salmo número 34, quiero compartir contigo. El Salmo número 34 dice de la siguiente manera, lo leo para ustedes. Salmo 34. Bendeciré a Dios en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca. Bendice a Dios bajo cualquier circunstancia de la vida, en el día malo, tanto como en el día bueno, en la abundancia como en la escasez, en el luto como en la alegría. Bendice a Dios, alaba a Dios. Dicen, Dios se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandecer a Dios conmigo y exaltemos aún a su nombre. El versículo 4 dice, busqué a Dios y Él me oyó y me libró de todos mis temores. No hay situación de la cual Dios no te pueda librar. No hay situación de la cual Dios no te pueda sacar. No hay hoyo del cual Dios no te pueda rescatar. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Dios está contigo. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y lo oyó Dios y lo libró de todas sus angustias. Dios te librará de todas tus angustias. Dios te librará de todos tus temores. Dios te librará de cualquier aflicción, porque para Él no hay nada que sea imposible. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Más adelante, de este mismo Salmo 34, en el versículo número 19, dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará a Dios. Cierto, vamos a pasar por muchas aflicciones, por muchos problemas, por muchas situaciones atípicas en la vida. Sin embargo, debemos de tener la plena seguridad y la plena convicción de que Dios nos va a librar de cada una de ellas, conforme a su voluntad y de acuerdo a su obra, porque los propósitos que Dios tiene para nosotros son propósitos y planes de bien. Dios quiere el bien para sus hijos. Aunque nosotros estamos acostumbrados a que queremos hacer las cosas como nosotros queremos, pero en las manos de Dios todo va a ser mejor. En las manos de Dios todo va a salir mucho mejor. Muchas serán las aflicciones, pero de todas ellas Dios nos librará. No hay aflicción de la cual Dios no te pueda librar. Sigue orando a Él. No dejes de orar. Ora con plena seguridad. Ora con pleno convencimiento de que Dios te esté escuchando, que Dios obrará en tu vida y que Dios manifestará su poder hacia ti. Pasamos por diferentes situaciones aquí en la vida, pasamos por diferentes cosas que nos desaniman, cosas que nos hacen bajar el ánimo, que nos roban la paz, que nos roban la alegría, en algunas ocasiones hasta las ganas de vivir. Pero en Cristo las cosas son diferentes. Él nos da un nuevo amanecer para cada uno de nosotros. Y si es necesario empezar de nuevo, empezaremos de nuevo, pero Dios estará con nosotros. No dejes de orar, ora en todo tiempo, clama a Dios y permite que la voluntad de Dios se haga en tu vida. Jesús dijo, Abba Padre, no hay imposibles para ti, pero si fuera posible que yo pasara de esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú así lo decides. Permitamos que la voluntad de Dios se haga en nuestras vidas. Permitamos que en medio de los malos tiempos y de los malos momentos seamos nosotros como barro en manos del alfarero. Que Dios te bendiga, que Dios sea contigo, que la gracia de Dios también vaya a tu lado, vaya contigo, y que Dios conceda todas las peticiones de tu corazón. Te saluda el pastor Osvaldo Palmer. Te invitamos a tu espacio virtual todos los días domingos a partir de las 5 de la tarde. Que Dios te bendiga y que la gracia de Dios te ilumine día tras día.